¿Alguna vez has compartido una publicación pidiendo justicia sin verificar los hechos? ¿Has sido parte de esa masa digital que exige castigo inmediato para alguien acusado en redes sociales? Hoy vamos a hablar de un caso que te va a hacer cuestionar todo lo que creías saber sobre la justicia en Internet, porque lo que comenzó como una búsqueda de justicia terminó destruyendo completamente la vida de personas inocentes. Esta historia real demuestra cómo las redes sociales pueden convertirse en un arma letal cuando la verdad queda sepultada bajo una avalancha de indignación colectiva. Imagina por un momento que despiertas una mañana normal, tomas tu café, revisas tu teléfono y descubres que miles de personas están pidiendo tu cabeza en Internet. Tu nombre completo, tu dirección, las fotos de tus hijos, todo está expuesto públicamente. Cientos de mensajes amenazantes llegan cada minuto. Personas que nunca te han visto juran destruir tu vida. Tu familia recibe llamadas de odio. Tus vecinos te miran con desprecio. Pierdes tu trabajo en cuestión de horas. Y lo peor de todo es que tú no hiciste absolutamente nada malo. Suena aterrador, ¿verdad? Pero esto es exactamente lo que le sucedió a una familia común que fue señalada injustamente por un crimen que jamás cometieron. La historia comienza cuando un crimen horrible sacudió a una comunidad entera. Las emociones estaban a flor de piel. La gente quería respuestas inmediatas. Necesitaba un culpable, alguien a quien señalar para canalizar toda esa rabia y ese dolor colectivo. Fue entonces cuando alguien publicó en redes sociales el nombre y la fotografía de una persona supuestamente relacionada con el caso. No había pruebas concretas. No había investigación policial que lo respaldara, solo una acusación hecha por alguien que aseguraba tener información privilegiada. Bastaron minutos para que esa publicación se volviera viral. Miles de compartidos, decenas de miles de comentarios exigiendo justicia inmediata. La turba digital había encontrado a su víctima. Los usuarios de redes sociales se convirtieron en jueces, jurados y verdugos. Comenzaron a investigar por su cuenta, reuniendo cualquier información que pudieran encontrar sobre esta familia. Publicaron sus direcciones, números de teléfono, lugares de trabajo, crearon grupos enteros dedicados a difundir la información y a planear formas de hacer justicia por mano propia. Lo que nadie se detuvo a verificar, lo que nadie quiso cuestionar en medio de toda esa furia colectiva, es si la acusación era real. La familia acusada intentó defenderse. Publicaron comunicados explicando que todo era un terrible error, pero sus voces fueron ahogadas por el rugido ensordecedor de miles de personas convencidas de su culpabilidad. Mientras tanto, la verdadera investigación policial seguía su curso, pero a un ritmo mucho más lento que la velocidad de la indignación en Internet. La vida de esta familia se desmoronó en tiempo récord. El padre perdió su empleo. Los hijos tuvieron que dejar la escuela por las amenazas constantes. La madre sufrió crisis nerviosas debido al acoso incesante. Tuvieron que abandonar su hogar, cambiar de ciudad, esconderse como criminales cuando en realidad eran víctimas de una cacería digital basada en información falsa. Este caso nos obliga a hacernos preguntas incómodas sobre el precio de la justicia instantánea. Y precisamente por eso, necesito que entiendas la importancia de este contenido que estamos compartiendo contigo hoy. No es solo una historia más para pasar el tiempo, es una reflexión profunda sobre cómo nuestras acciones en redes sociales tienen consecuencias reales en la vida de personas reales. Si este tema te está haciendo reflexionar, si sientes que necesitas escuchar hasta el final para comprender la magnitud de lo que sucedió, te pido que dejes tu like en este video ahora mismo. Ese simple gesto me ayuda enormemente a seguir creando contenido que verdaderamente importa, contenido que nos hace pensar y cuestionar nuestras propias acciones en el mundo digital. Y si aún no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo, porque aquí no hablamos de cosas superficiales, aquí profundizamos en casos reales que necesitan ser conocidos y discutidos. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Pero lo más importante de todo es que participes en la conversación. Necesito que me cuentes en los comentarios qué piensas sobre este caso. ¿Alguna vez has compartido contenido pidiendo justicia sin verificar los hechos? ¿Crees que las redes sociales deberían tener más regulación
cuando se trata de acusaciones públicas. Tu opinión importa y quiero leerte. Los comentarios no solo alimentan el debate necesario sobre estos temas, también ayudan a que más personas puedan ver este contenido y unirse a esta reflexión colectiva. Así que, por favor, tómate un momento para compartir tu perspectiva. Para entender verdaderamente la magnitud de esta tragedia, necesitamos retroceder en el tiempo y comprender exactamente qué estaba sucediendo en esa comunidad cuando todo comenzó. Era una ciudad mediana donde todos se conocían, uno de esos lugares donde las noticias viajan rápido y donde la sensación de seguridad siempre había sido parte de la identidad colectiva. Durante años, esta comunidad había vivido relativamente tranquila, con los problemas normales de cualquier lugar, pero sin eventos que realmente sacudieran los cimientos de la convivencia social. Sin embargo, todo cambió drásticamente cuando ocurrió un crimen que nadie esperaba. Un evento tan perturbador que dejó a toda la población en estado de shock absoluto. Las autoridades locales iniciaron inmediatamente una investigación, siguiendo todos los protocolos establecidos, pero el proceso legal tiene sus tiempos, sus procedimientos, sus garantías que deben respetarse. Mientras tanto, la comunidad hervía de ansiedad, miedo e indignación. Las redes sociales se convirtieron en el espacio donde todos canalizaban sus emociones, donde compartían teorías, donde exigían respuestas que las autoridades aún no podían proporcionar porque la investigación estaba en curso. Es importante entender que vivimos en una época donde la paciencia se ha vuelto una virtud casi extinta. Queremos todo inmediatamente, desde la comida que ordenamos hasta la justicia que exigimos. Esta necesidad de gratificación instantánea se volvió especialmente peligrosa en este caso porque creó el ambiente perfecto para que floreciera la desinformación. Grupos de Facebook, hilos de Twitter, cadenas de WhatsApp, todos estos espacios se llenaron rápidamente de especulaciones presentadas como hechos. Surgieron los investigadores de sillón, esas personas que desde la comodidad de sus hogares creían poder resolver el caso más rápido que los profesionales entrenados. Comenzaron a circular listas de sospechosos, fotografías de personas que supuestamente habían sido vistas cerca de la escena del crimen, testimonios de tercera y cuarta mano que cambiaban con cada repetición. En este caldo de cultivo de ansiedad colectiva y sed de justicia inmediata, apareció una publicación que cambiaría todo. Un usuario de redes sociales, cuya identidad permanecía parcialmente oculta, publicó un mensaje extenso donde aseguraba tener información privilegiada sobre el caso. Según esta publicación, la persona responsable ya había sido identificada, pero las autoridades estaban encubriendo todo por razones políticas o por corrupción. El mensaje incluía el nombre completo de un ciudadano, su fotografía, detalles sobre su familia y su lugar de residencia. La publicación estaba redactada con tal nivel de detalle y convicción que muchos la tomaron como verdad absoluta, sin cuestionar la fuente ni solicitar evidencias. Lo que hacía esta acusación particularmente peligrosa era precisamente su especificidad, porque no era una acusación vaga o general, era una señalización directa con nombre y apellido. Miles de personas vieron esa publicación en las primeras horas. La familia señalada en esa publicación viral jamás imaginó que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Eran personas completamente ajenas al crimen que había conmocionado a la comunidad. Ciudadanos comunes con sus rutinas normales, sus trabajos honestos, sus problemas cotidianos como cualquier otra familia. El padre trabajaba como empleado en una empresa local desde hacía más de 15 años. La madre era maestra en una escuela primaria donde era querida por sus alumnos y colegas, y tenían 2 hijos adolescentes que estudiaban en el instituto del vecindario. No tenían antecedentes penales, no tenían enemigos conocidos, no había absolutamente nada en su historial que pudiera conectarlos con actos violentos o criminales. Pero nada de eso importó cuando el huracán de la justicia digital los alcanzó con toda su fuerza destructiva. La acusación que circulaba en redes sociales afirmaba con total seguridad que el padre de esta familia había sido visto en las cercanías del lugar del crimen en momentos sospechosos. Según el texto viral, existían testigos que lo habían reconocido, aunque ninguno de estos supuestos testigos fue mencionado por nombre.
ni proporcionó declaraciones verificables. La publicación también sugería que la familia tenía conexiones oscuras que explicaban por qué las autoridades no habían actuado, insinuando complicidades y encubrimientos sin presentar una sola prueba concreta de estas graves afirmaciones. Lo más peligroso de esta acusación era cómo mezclaba algunos hechos reales con especulaciones y mentiras directas, creando una narrativa que parecía creíble para quienes la leían sin espíritu crítico. Por ejemplo, era cierto que el padre ocasionalmente transitaba por la zona donde había ocurrido el crimen, pero eso se debía simplemente a que era parte de su ruta habitual hacia el trabajo, algo completamente normal y documentable. Sin embargo, este dato inocente fue retorcido y presentado como evidencia de culpabilidad. También se mencionaba que la familia había estado actuando de manera extraña en los días posteriores al crimen, cuando la realidad era que simplemente estaban conmocionados como todos los demás miembros de la comunidad. La persona que realizó la acusación inicial nunca reveló de dónde había obtenido su supuesta información privilegiada, ni por qué había decidido tomar la justicia en sus propias manos en lugar de reportar estas graves acusaciones directamente a las autoridades. Esto debería haber sido una señal de alarma gigante para cualquiera que leyera la publicación, pero en el calor de la indignación colectiva y el deseo desesperado de encontrar un culpable, muy pocas personas se detuvieron a cuestionar la veracidad o la motivación detrás de estas acusaciones. La publicación acumulaba shares y comentarios a velocidad vertiginosa, y con cada compartida se agregaban nuevas capas de especulación y odio. Lo que sucedió después demuestra el poder aterrador de las redes sociales cuando se convierten en cámaras de eco de indignación sin control. En menos de 24 horas, la publicación original había sido compartida más de 50.000 veces y había generado decenas de miles de comentarios, la mayoría de ellos cargados de odio, amenazas y llamados a la violencia. Usuarios de diferentes plataformas comenzaron a crear contenido derivado. Algunos hicieron videos donde analizaban el caso como si fueran expertos criminalistas. Otros crearon hilos interminables donde recopilaban supuestas pruebas adicionales que en realidad no eran más que coincidencias y suposiciones, presentadas como hechos irrefutables. Se formaron grupos enteros dedicados exclusivamente a exponer a esta familia, donde miles de miembros compartían cualquier información que pudieran encontrar sobre ellos. Fotografías familiares fueron robadas de perfiles privados y republicadas con comentarios despectivos y amenazantes. Alguien encontró la dirección exacta de su domicilio y la publicó junto con mapas detallados, esencialmente creando una guía para cualquiera que quisiera acosarlos físicamente. Los números de teléfono de todos los miembros de la familia fueron expuestos públicamente, resultando en un bombardeo constante de llamadas amenazantes a todas horas del día y la noche. Los empleadores tanto del padre como de la madre comenzaron a recibir miles de mensajes exigiendo que despidieran inmediatamente a estos supuestos criminales, amenazando con boicots y protestas si no actuaban rápido. La escuela donde estudiaban los hijos fue inundada con peticiones de otros padres exigiendo la expulsión inmediata de los adolescentes, argumentando que no querían que sus propios hijos compartieran espacio con la familia de un criminal, sin importarles que no existiera una sola prueba real de culpabilidad. Algunos usuarios más extremistas comenzaron a organizar protestas frente a la casa de la familia, llegando incluso a planear actos de violencia directa que afortunadamente fueron detectados a tiempo por las autoridades. Las redes sociales habían creado un monstruo imposible de controlar, una turba digital que operaba con la convicción absoluta de estar haciendo lo correcto, de estar impartiendo justicia donde supuestamente el sistema había fallado. Lo más perturbador de toda esta situación era cómo personas aparentemente normales, que en su vida cotidiana probablemente eran vecinos amables y ciudadanos respetuosos, se transformaban en seres llenos de odio cuando se escondían detrás de una pantalla y formaban parte de una masa anónima. Psicólogos sociales tienen un término para este fenómeno, desindividuación, que describe cómo las personas pierden su sentido de responsabilidad individual cuando forman parte de un grupo grande. Nadie se sentía personalmente responsable por las consecuencias de sus acciones,
porque todos estaban haciendo lo mismo. Las consecuencias reales de esta cacería digital fueron devastadoras y permanentes para cada miembro de esta familia inocente. El padre perdió su empleo en cuestión de 3 días, cuando la presión social sobre su empleador se volvió insostenible y la empresa decidió que era más fácil despedirlo que enfrentar el boicot amenazado por miles de usuarios enfurecidos en redes sociales. Más de 15 años de trabajo honesto, de dedicación, de construir una carrera estable, todo se evaporó en un instante por acusaciones completamente falsas. La madre sufrió un destino similar cuando la dirección de su escuela, presionada por padres histéricos que amenazaban con retirar a sus hijos de la institución, tomó la decisión de suspenderla indefinidamente mientras se aclaraba su situación, que era una forma educada de decir que la estaban echando, sin decirlo directamente. Una maestra dedicada que había entregado años de su vida a educar niños, que era amada por sus estudiantes, que había recibido reconocimientos por su labor pedagógica, de repente se encontró tratada como una paria social basándose únicamente en rumores de Internet. Los hijos adolescentes enfrentaron quizás el calvario más cruel de todos, porque a esa edad la aceptación social es absolutamente crítica para el desarrollo emocional y psicológico. Fueron expulsados de sus grupos de amigos. Nadie quería ser visto cerca de ellos por miedo a la contaminación social, a convertirse también en objetivos del odio colectivo. Recibían mensajes de odio constantes en todas sus redes sociales, insultos, amenazas, burlas despiadadas sobre su familia. Algunos compañeros llegaron al extremo de crear memes crueles usando fotografías de la familia, convirtiendo su tragedia en entretenimiento viral. La salud mental de todos los miembros de la familia comenzó a deteriorarse rápidamente bajo este asedio implacable. La madre desarrolló ataques de pánico severos que requerían medicación constante. El padre cayó en una depresión profunda al ver cómo todo lo que había construido se desmoronaba, sin que pudiera hacer nada para detenerlo. Los hijos mostraban signos de trauma psicológico, pesadillas constantes, ansiedad extrema. Uno de ellos incluso expresó pensamientos suicidas porque no podía soportar más la presión y el acoso. Pero las consecuencias no fueron solamente psicológicas, también hubo impactos materiales devastadores. Sin ingresos y con la necesidad urgente de escapar del acoso, la familia tuvo que vender su casa a precio de remate, perdiendo años de inversión y patrimonio familiar. Tuvieron que mudarse a otra ciudad donde nadie los conociera, comenzar completamente de cero, con identidades manchadas que hacían casi imposible encontrar nuevos empleos, porque una simple búsqueda de sus nombres en Internet revelaba miles de resultados asociándolos con crimen y violencia. Intentaron limpiar su reputación digital, pero descubrieron lo que muchas víctimas de linchamiento virtual aprenden de la manera más dolorosa: Internet nunca olvida. Después de semanas de investigación profesional, metódica y basada en evidencia real, las autoridades finalmente resolvieron el caso y arrestaron al verdadero responsable del crimen que había desatado toda esta tragedia. La persona detenida no tenía absolutamente ninguna relación con la familia que había sido señalada y destruida en redes sociales. Ni siquiera vivía en el mismo vecindario ni tenía conexiones de ningún tipo con ellos. Las pruebas forenses, los testimonios verificables, las grabaciones de seguridad, todo apuntaba de manera inequívoca hacia este individuo completamente diferente. Cuando las autoridades hicieron el anuncio oficial del arresto y presentaron las evidencias que sustentaban la acusación real, se produjo un momento de silencio incómodo en el mundo digital que había estado rugiendo con tanta furia apenas días antes. Algunos de los usuarios que habían participado activamente en la persecución de la familia inocente borraron rápidamente sus publicaciones, intentando eliminar cualquier rastro de su participación en el linchamiento digital. Otros simplemente dejaron de hablar del tema y pasaron al siguiente escándalo viral como si nada hubiera sucedido. Muy pocos, una minoría casi insignificante, tuvieron la decencia y el coraje de publicar disculpas públicas, reconociendo su error y el daño que habían causado. La revelación de la verdad debería haber sido un momento de reivindicación para la familia inocente, pero la realidad fue mucho más amarga. El daño ya estaba hecho y era irreversible.
Sus vidas habían sido destrozadas, su reputación permanecía manchada porque los algoritmos de búsqueda aún mostraban miles de resultados asociándolos con el crimen. Sus empleos estaban perdidos, su estabilidad emocional estaba hecha pedazos. Mientras el verdadero criminal enfrentaba el proceso judicial correspondiente, esta familia inocente continuaba sufriendo las consecuencias de un crimen que nunca cometieron. Intentaron reconstruir sus vidas en la nueva ciudad donde se habían refugiado, pero el trauma psicológico persistía y probablemente persistiría por el resto de sus vidas. Lo más frustrante de toda esta situación era la absoluta falta de consecuencias para quienes habían orquestado y participado en esta cacería digital. La persona que había hecho la acusación inicial desapareció de las redes sociales sin enfrentar ningún tipo de responsabilidad legal por la difamación masiva y el daño incalculable que había causado. Los miles de usuarios que habían compartido información personal, amenazado, acosado y contribuido activamente a la destrucción de una familia inocente, simplemente siguieron con sus vidas sin ninguna consecuencia. El sistema legal no estaba preparado para lidiar con este tipo de violencia digital colectiva. Las leyes sobre difamación y acoso no contemplaban escenarios donde miles de personas actuaban simultáneamente para destruir a alguien. Este vacío legal creaba una situación de impunidad casi total para los participantes del linchamiento virtual. Este caso nos obliga a enfrentar preguntas profundamente incómodas sobre la naturaleza de la justicia en la era digital y sobre nuestra responsabilidad individual cuando participamos en conversaciones en línea. Necesitamos entender que las redes sociales han creado un fenómeno completamente nuevo en la historia humana, la capacidad de miles o millones de personas para coordinar acciones colectivas en cuestión de minutos sin ningún tipo de estructura organizacional formal ni mecanismos de verificación de información. Esta capacidad tiene aspectos positivos cuando se usa para organizar ayuda humanitaria, para difundir información importante durante emergencias, para dar voz a causas justas que merecen atención, pero también tiene un lado oscuro y peligroso cuando esa misma capacidad de movilización masiva se dirige hacia objetivos equivocados, basándose en información falsa o incompleta. El concepto de justicia por mano propia no es nuevo en la historia humana. Los linchamientos y las turbas enfurecidas han existido durante siglos, pero las redes sociales han amplificado este fenómeno a una escala y velocidad sin precedentes. Antes, una turba estaba limitada geográficamente a las personas que podían reunirse físicamente en un lugar. Ahora, una turba digital puede incluir a millones de personas de todo el mundo actuando simultáneamente contra un objetivo. Antes, la información se difundía lentamente y existían múltiples puntos donde podía ser verificada o cuestionada. Ahora una acusación puede volverse viral y alcanzar a millones de personas antes de que exista cualquier oportunidad de verificación. Existe una ilusión peligrosa que muchos usuarios de redes sociales mantienen: la creencia de que compartir información o participar en campañas de denuncia en línea es una forma de activismo sin riesgo, una manera de estar del lado correcto de la historia sin consecuencias personales. Esta ilusión ignora completamente la realidad de que cada acción en redes sociales, cada compartida, cada comentario, cada participación en una campaña de denuncia tiene el potencial de causar daño real a personas reales. No estamos jugando un videojuego donde las víctimas son personajes ficticios que desaparecen cuando apagamos la pantalla. Estamos interactuando con seres humanos reales, que tienen familias, emociones, vidas que pueden ser destrozadas por nuestras acciones digitales. La psicología detrás de estos fenómenos de justicia digital es compleja y revela aspectos perturbadores de la naturaleza humana. Cuando formamos parte de un grupo grande que comparte nuestra indignación, experimentamos una sensación de validación moral que es psicológicamente muy poderosa y adictiva. Nos sentimos como guerreros de la justicia, como defensores de lo correcto, y esa sensación es tan gratificante que raramente nos detenemos a cuestionar si realmente estamos en el lado correcto o si tenemos toda la información necesaria para juzgar. ¿Has reflexionado alguna vez sobre tu propia participación en campañas de denuncia digital?
Cuéntame en los comentarios si este caso te ha hecho reconsiderar cómo interactúas con contenido de denuncia en redes sociales. Si algo positivo puede extraerse de esta tragedia devastadora, es la oportunidad de aprender lecciones cruciales que todos necesitamos internalizar para evitar que casos similares se repitan en el futuro. La primera y más importante lección es que la velocidad es enemiga de la verdad y que nuestra obsesión cultural con la gratificación instantánea y las respuestas inmediatas es fundamentalmente incompatible con cualquier forma genuina de justicia. Los procesos judiciales existen por buenas razones. No son simplemente burocracia innecesaria o impedimentos frustrantes. Son salvaguardas cuidadosamente diseñadas a lo largo de siglos para proteger a los inocentes mientras se castiga a los culpables. La presunción de inocencia no es un tecnicismo legal molesto. Es un principio fundamental que reconoce que es mejor dejar libre a un culpable que castigar a un inocente. Cuando participamos en campañas de denuncia digital, estamos esencialmente invirtiendo este principio, asumiendo culpabilidad basándonos en acusaciones no verificadas y exigiendo castigo inmediato sin proceso alguno. La segunda lección crítica es que necesitamos desarrollar un escepticismo saludable hacia la información que consumimos en redes sociales, especialmente cuando esa información apela a nuestras emociones más fuertes como la indignación, el miedo o el deseo de justicia. Cuando vemos una publicación que nos hace sentir esas emociones intensas, nuestra primera reacción no debería ser compartir inmediatamente, debería ser detenernos y hacernos preguntas críticas. ¿Quién está haciendo esta acusación? ¿Y qué credibilidad tienen? ¿Qué evidencia concreta presentan más allá de afirmaciones no sustanciadas? ¿Existe cobertura de esta situación en medios de comunicación establecidos con estándares profesionales de verificación? ¿Las autoridades competentes están al tanto? ¿Y qué dicen oficialmente sobre el caso? Estas preguntas simples podrían prevenir la mayoría de los casos de linchamiento digital si la gente se tomara el tiempo de hacerlas antes de compartir contenido incendiario. La tercera lección esencial es reconocer que tenemos responsabilidad individual por nuestras acciones digitales, independientemente de lo que otros estén haciendo. No podemos escudarnos detrás de la masa y pretender que nuestra participación individual no importa porque miles de otras personas están haciendo lo mismo. Cada persona que comparte una acusación no verificada, cada persona que publica comentarios de odio, cada persona que contribuye a exponer información personal de alguien es individualmente responsable por el daño colectivo que resulta de esas acciones. La cuarta lección fundamental es entender que las plataformas de redes sociales tienen una responsabilidad enorme en la prevención de estos fenómenos y que como usuarios deberíamos exigir que implementen mecanismos más efectivos para controlar la difusión de información falsa y el acoso coordinado. ¿Qué medidas crees que las plataformas digitales deberían implementar para prevenir este tipo de situaciones? Déjame tu opinión en los comentarios porque este debate es crucial para el futuro de nuestras interacciones en línea. Llegamos al final de esta historia devastadora que nos ha confrontado con las realidades más oscuras de nuestra era digital, pero antes de despedirnos, necesito que reflexiones profundamente sobre el mensaje central que esta tragedia nos deja. Cada uno de nosotros tiene un poder inmenso en nuestras manos cada vez que desbloqueamos nuestros teléfonos y abrimos nuestras aplicaciones de redes sociales. Ese poder puede usarse para construir, para informar, para conectar, para apoyar causas justas y ayudar a quienes lo necesitan. Pero ese mismo poder también puede destruir vidas inocentes en cuestión de horas si lo usamos de manera irresponsable y sin pensamiento crítico. La familia de esta historia nunca recuperará completamente lo que perdió. Vivirá para siempre con las cicatrices psicológicas y las consecuencias materiales de haber sido señalada injustamente por una turba digital sedienta de justicia inmediata. Sus vidas fueron destrozadas no por un criminal violento, sino por miles de personas comunes que creyeron estar haciendo lo correcto al compartir información, al exigir castigo, al participar en lo que pensaban era una búsqueda legítima de justicia. Esta es la parte más aterradora de toda la historia,
que los perpetradores del daño no eran monstruos malvados, sino personas probablemente muy similares a ti y a mí. Personas que en su vida cotidiana son vecinos decentes, trabajadores honestos, padres amorosos, pero que en el contexto de las redes sociales se transformaron en parte de una máquina de destrucción colectiva. Quiero que entiendas que este no es un caso aislado o una anomalía extraña. Este tipo de linchamientos digitales ocurren con frecuencia alarmante en todo el mundo y el número de víctimas inocentes sigue creciendo cada año. Mientras no desarrollemos como sociedad una cultura digital más responsable, mientras no exijamos mejores mecanismos de verificación en las plataformas, mientras no asumamos responsabilidad individual por nuestras acciones en línea, seguiremos viendo más y más casos como este. La próxima víctima de justicia digital equivocada podría ser cualquiera, podría ser tu vecino, podría ser tu colega de trabajo, podría incluso ser alguien de tu propia familia, o podría ser tú mismo. Por eso es absolutamente crítico que cada uno de nosotros cambie la forma en que interactúa con contenido de denuncia en redes sociales. Antes de compartir esa publicación que exige justicia, detente y verifica. Antes de unirte a ese grupo que está exponiendo a alguien, pregúntate si realmente tienes toda la información. Antes de publicar ese comentario lleno de ira, recuerda que hay una persona real del otro lado que podría ser inocente. Necesito que este video no sea solo entretenimiento pasajero, sino un verdadero punto de inflexión en cómo usas tus redes sociales. Comparte este contenido con tu familia, con tus amigos, con cualquiera que necesite escuchar este mensaje. Y por favor, déjame en los comentarios tu compromiso personal de ser más responsable digitalmente.